Recuerden que deben estar sentados en buena disposición para la clase. Bien, bienvenidos todos. Continuamos con nuestra preparación para el concurso de ascenso. Crean en ustedes, crean en ustedes. Tienen la mejor estrategia, sencillo, fácil para pasar. De acuerdo a la estrategia, seguimos avanzando fuertemente en la Constitución. Un módulo súper importante, ¿ok? En ese sentido, continuamos avanzando en el conocimiento. Hemos hablado de el módulo introductorio de la Constitución, lo que era antes la Constitución de 1886 y en la actualidad lo que es la Constitución de 1991. Hablamos de el concepto de estados, sus tres partes básicas para entender qué es un estado. Todos deben de conocer qué es estado, al menos en su noción básica. ¿Para qué? Porque es que en las preguntas, cuando leo el párrafo, yo debo al menos conocer qué significa estado o tener una noción básica. No puedo pasar por la pregunta y ahí está la palabra estado y yo pienso que eso es un país. No, para un estado es el territorio, la bandera de Colombia, no. Eso tiene un funcionamiento especial. Entonces, colocan una pregunta, un caso y viene la palabra. El Estado es el responsable y usted debe comprender por qué es el responsable de lo que pasó en la pregunta. Un ejemplo. Así se debe comprender un texto. No puedo pasar derecho desconociendo el significado de una palabra. No puedo porque no voy a comprender o darle un sentido global a ese texto. La palabra estado se repite en las mayorías de preguntas. Tipo IFES. En el propio examen van a encontrarse muchas preguntas del tema de hoy. Demasiadas preguntas del tema de hoy. Por favor. Y en todas, me puedo equivocar, en la mayoría, para corregir, van a encontrar la palabra estado, que también le hemos practicado. Estado social de derecho. Ya lo hemos hablado. Hemos hablado de los principios fundamentales. Y hoy entramos a conversar, a orientar sobre los derechos, garantías y deberes. Como siempre, hay que darle gracias a Dios por lo mucho, por lo poco. Hoy nos permitió estar aquí reunidos, ¿vale? Por eso damos gracias a Dios. Bien, entonces, hablando de los derechos, los cuales están plasmados en la Constitución política, se encuentran clasificados en tres partes. Primera clasificación, en los derechos fundamentales. Son los primeros, la primera clasificación de los derechos en la Constitución. Segundo, la segunda clasificación son los derechos sociales, económicos y culturales. Esa es la segunda clasificación. Y la tercera y última clasificación de los derechos en la Constitución son los derechos colectivos. Colectivos. También, exactamente. Ahí está la clasificación de los derechos. Esa es la estructura que yo debo ir orientándome. Yo no debo irme, vuelvo y digo, no, que el presidente de la alta corte, de la Corte Constitucional, la sentencia, no se le está pidiendo eso. No se les pide eso en las preguntas. El IFES lo aclara, no estoy investigando, evaluando conocimientos científicos o especializados, simplemente conocer las competencias básicas para participar en la ciudadanía. Para participar en la ciudadanía, yo debo tener conocimiento, por ejemplo, de cuáles son mis derechos, que vuelvo y repito, se clasifican en fundamentales, luego siguen sociales,
económicos y culturales. Y por último, tercera clasificación, colectivos y del medio ambiente. La clasificación, ¿vale? Bien. Profe, qué pena. ¿Colectivo y cuál? Y del medio ambiente. Y lo tienen visual también. Fundamentales, sociales, económicos y culturales. Y la tercera que son colectivos y del medio ambiente. Derechos fundamentales. ¿Qué son? Los derechos fundamentales están consagrados en los artículos 11 al 41 de la Constitución Política de Colombia. Derechos fundamentales, bloque de artículos de la Constitución 11 al 41. Mire, hay un tema de conocimientos policiales que se llama, el primer tema, si no estoy mal, que vamos a ver, se llama doctrina, doctrina policial. En doctrina policial vamos a encontrar los principios de la doctrina, luego baja al artículo 15 y me habla de la jerarquía de los tipos documentales. ¿Sí? Están clasificados. Primero, resolución. Luego viene directiva, si no estoy mal. Resolución circular, directiva. Bueno, hay una conformación. Cuando yo estoy explicando las directivas administrativas permanentes, las que son Las transitorias. las que son operativas permanentes, operativas transitorias. Cuando estoy explicando, por ejemplo, lo que es un tomo, que es un modelo, cada uno de esos elementos en la resolución de la doctrina policial, les indico, tomen una palabra, ¿qué es circular? Debe haber una palabra que me conlleve a saber que es una circular. Relacionamos a través de una palabra el concepto que es un modelo. El concepto que es un instructivo. Me acuerdo tanto de esa clase que el mismo documento yo le subrayo con amarillo la palabra para que se acuerden o graben la memoria de ese párrafo. En los derechos fundamentales vamos a hacer lo mismo. Son del artículo 11 al 41. ¿Ok? Derechos fundamentales del 11 al 41 es donde más preguntan salen tipo IFE de los derechos. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la clasificación de los derechos humanos, van del artículo 11 hasta el ¿qué? 70 y qué. ¿Hasta dónde van? Perdónenme. Hasta 77, profe, creo. Van hasta el 82. Ah, 82, sí. Hasta el 82. ¿Sí? Entonces, donde salen mayor número de preguntas. ¿Ok? Para ello, buenas noches, Oliver. Te envío el link al grupo. Revisa el WhatsApp y te conectes ahí, por favor. Bien. ¿Qué son los derechos fundamentales?
son todos aquellos que nacen con la persona y tienen como características ser inherentes, inalienables, intransferibles. Esas tres características: inherentes, inalienables y intransferibles. Como les digo, profe, ¿cómo mejoro la comprensión lectora? Mire, ¿cómo voy a mejorar la comprensión lectora? Les estoy diciendo qué son los derechos humanos. Son todos aquellos que nacen con la persona y tienen como características estas tres: inherentes, inalienables, intransferibles. Profe, ¿qué es inalienable? Eso tengo que conocerlo. No puedo pasar derecho en el texto. O sea, sí, hay tres características. Esas tres características les ayudan a ustedes a hacer descarte de IFES. No puedo pasar derecho si no conozco el significado, ¿ok? Los inalienables no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia determina que una persona es culpable de haber cometido un delito. ¿Ok? No se puede suprimir, salvo una orden judicial. Intransferible. Los derechos humanos no se pueden trasladar de una persona a otra. Es decir, yo te presto mi derecho a la vida, mátenme a mí, ¡pum! Y yo te presto mi derecho a la vida. No, son intransferibles. Todos tenemos los derechos inherentes, sin distinción alguna de nacionalidad, raza, religión, lengua. Entonces, inherentes, sin discriminación alguna. Inalienables, no pueden ser eliminados por nada, por nada. O sea, vamos a eliminártelo por no, nada. Intransferibles, no puedo prestarlos, trasladarlos, no. Profe, en Estados Unidos, entonces el artículo 11, derecho a la vida, en Estados Unidos existe la pena de muerte, la cadena perpetua. En China, bueno, aquí el artículo, los derechos fundamentales, del artículo 11 al 41, entran por el artículo 93, que se llama ¿cómo? Artículo 93. ¿Cómo se llama? ¿El bloque de qué? Los tratados internacionales y convenios. ¿El bloque de qué? Los tratados y convenios internacionales. Bloque de constitucionalidad. ¿Qué pasa con ese bloque? En ese artículo es donde se dice que nosotros como Estado colombiano vamos a introducir a la Constitución todos los tratados firmados por el jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de Estado? El presidente. Presidente. Muy bien. Y ratificados por el Congreso. de un tratado, el de Roma, el Tratado de Roma, que habla sobre estos derechos, derecho a la vida. En ese tratado dice, no pueden haber sentencias de penas de muerte. Y todos los países firmaron. ¿Qué países no lo firmaron? Estados Unidos. Muy bien. China, muy bien. Rusia. Ok, muy bien, exactamente. Si Venezuela hubiese tenido esa capacidad o como está hoy de rebelde, así, de decir, me salgo de aquí, me salgo de allá, en ese momento no lo hubiese firmado, estoy muy seguro, ¿ok? Pero bueno, menos mal que sí lo firmó. Entonces, artículo 93, bloque de constitucionalidad. Ingresa a la Constitución todos los tratados internacionales firmados por el jefe de Estado
el que nos representa a nosotros en los 11 millones de votos, la soberanía popular. Bueno, el jefe de Estado va, se reúne y firma. Y el Congreso ratifica. En uno de esos, Colombia dijo no cadena perpetua. Por eso, el presidente Duque, por eso que el Congreso sacó la ley de cadena perpetua para violadores de menores de edad. Todo el mundo la aprobó, el presidente firmó y se envió para revisión de la Corte Constitucional. ¿Qué dijo la Corte? Toda la ley es ilegal, inexequible. Y la tumbaron. ¿Por qué? Porque hay un tratado que dice que no puede haber cadena perpetua. Vale. ¿Estamos claros? Señor. Los derechos fundamentales tienen tres características inherentes, sin discriminación alguna, ¿cierto? Inalienables, no pueden suprimirse o eliminarse, no puedo quitárselo a nadie. Intransferibles, no puedo prestarlo a otra persona. ¿Vale? Tres características. Esos son los derechos fundamentales. Ahora vamos a revisar palabras claves. Palabras claves. ¿Ok? De cada uno de los artículos. ¿Cuántos artículos son entonces en los derechos fundamentales? 82. Esa es la clasificación de los derechos, ¿cierto? Del 11 al 82. 32, profe. 32. 32. Del 11 al 41 los fundamentales. Muy bien. Profe, creo que el 24, el 22 es el que tiene A, 22A o 24A, para que se conviertan en 32, ¿o cómo es? No, es ahí donde yo les traigo o les vengo recalcando. No se me vayan a las actualizaciones que 32A, 32. Es saber a qué hace referencia cada artículo. Es saber a qué hace referencia. ¿Por qué? Porque la pregunta tipo IFES, por ejemplo, puede traer la pregunta 1. Me va a hablar vamos a ver, del artículo 13 y va a tratar sobre el derecho de la libertad y la igualdad ante la ley. Solamente van a tratar esa pregunta, ese artículo, en una pregunta, en un caso. Demasiado texto, van a hablar que el Estado es el responsable, ¿cierto? Van a haber un grupo de poblaciones, los afectados, los beneficiados y demás. Entonces, cada artículo puede apuntar a una frase. El método es la mnemotemia, relación en palabras. Entonces, el artículo 11 es la vida. El primero, la vida. ¿Por qué me acuerdo tanto yo de que el artículo 11 es el derecho a la vida? Porque más adelante vamos a hablar de los mecanismos de protección que fueron creados en esta constitución política. Que fueron creados en esta constitución política, la del 91. Y un mecanismo es la tutela. Y yo siempre me acuerdo del artículo 11, que es derecho a la vida, porque muchos accionan un mecanismo de protección de derechos fundamentales para que le realicen un procedimiento médico. Muchos. Es casi que todos utilizamos la tutela para eso. Y muchos relacionan el derecho a la salud, pero es que el procedimiento médico se le está pidiendo por tutela, es porque afecta la vida. Sin el procedimiento médico no hay vida. Vale, un ejemplo básico, por eso me acuerdo mucho de 11, primer derecho fundamental, derecho a la vida. La tutela que siempre piden a las EPS, parte del derecho fundamental, la vida. Entonces, fíjense cómo estamos aprendiendo desde ya mecanismos de
protección. Artículo 12. ¿De qué me habla? ¿De qué me habla el artículo 12? Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Muy bien. Derecho a la integridad personal. La integridad personal, prohibición de tortura, ¿cierto? Bien. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Muy bien, el Estado. Si ven como el Estado. Por eso duramos, creo que venimos hablando casi 3 meses de qué es Estado y de ahí no hemos salido. ¿Pero por qué? Porque se hace importante al momento de hacer una lectura. Loren, repíteme de la parte, el Estado es el responsable. Donde dice el Estado protegerá. ¿Vale? Bueno. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Ok. Vamos a retomar entonces. Vamos a retomar. Entonces me dice, el Estado protegerá. ¿Quién será? ¿Presidente? ¿La fuerza Las pública? entidades, por ejemplo, el Ministerio del Interior, la Sociedad del Pueblo. Todas las Las organizaciones. entidades del Estado. El Estado con todas las instituciones. Gobierno. Profe. El Congreso, todo. Exactamente. Fíjense que hay conceptos que hay una persona, muy bien, lo felicito. Creo que ya estamos hablando entre abogados. Nos estamos graduando porque todos ya estamos hablando de todas las entidades. Pues el presidente podría sacar algo administrativo, sus ministerios, ¿cierto? Las altas cortes también pueden accionar mecanismos. El Congreso puede crear leyes para garantizar la igualdad. Igualdad. Por eso les digo, entender. Fíjense que Loren nos ayudó con la lectura y fue bastante larga. Artículo 13, la igualdad. ¿Qué es igualdad? Nada de todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Dentro del Estado todos somos iguales, nadie más que otro. Vale. Listo. El 14, derecho a la personalidad jurídica. ¿Quién me ayuda? Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Así lo habla la Constitución. Muy bien. Personalidad jurídica. Sujetos a derechos y obligaciones. Es decir, que todos, por ejemplo, podemos firmar contratos. Se llama personalidad jurídica. Todos podemos firmar un contrato o exigir si considera que sus derechos han sido vulnerados. O sea, tenemos una representación jurídica, un contrato jurídico. Tengo la vida y tengo una personalidad jurídica. ¿Ok? Profe,
No entendí. Una persona jurídica, ¿qué es en sí? Todos tenemos derecho a la personalidad jurídica, es decir, una identificación, algo que me diga yo soy Pedro Rada, una personalidad jurídica, ¿sí? Personalidad jurídica, puedo a través de mi número de identificación firmar contratos, son ejemplos básicos, personalidad jurídica, o si quieren pueden relacionarlo, fíjense, cuando usted va a crear una empresa, ¿cuál es su personalidad jurídica? Por ejemplo, nosotros lo registramos con el nombre tal y el número tal. Eso me lo dio, no sé, la Cámara de Comercio, un ejemplo, ¿no? Entonces le damos a una empresa un nombre. Nosotros también nuestra forma de tener personalidad jurídica, es decir, puedo firmar contratos, puedo reclamar mis derechos a través de mi personalidad jurídica, ¿ok? Personal. Sí, profe, ya entendí, profe, ya entendí. Gracias. Definición de personal se refiere a la identidad jurídica que se nos reconoce como si exactamente como persona. Es decir, Pedro Rada, Jerry Martínez ya puede firmar contratos. Un ejemplo, no quiero decir, yo trato de darles ejemplos básicos, coloquiales, para que puedan entender cada uno de estos derechos. Derecho, artículo 15, derecho a la intimidad. Puedes relacionarlo por allí. No sé si me ayudan con la lectura. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y en las conformidades que establezca la ley, para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la representación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Artículo 15. Derecho fundamental. La intimidad, o conocido como habeas data. el habeas data. Mi información. Ese artículo 15 se hace referencia muchas veces a lo que se maneja en los bancos, la información mía que yo doy a las entidades. Y uno siempre tiene como referencia las entidades financieras, que mejor dicho tienen todos nuestros datos. Entonces, tiene que haber un consentimiento y demás. Cuando yo nací en la lectura, si ustedes revisan, ¿qué es lo primero que dice el artículo, John? ¿Qué es lo primero que dice? Que todas las personas tienen derecho a su intimidad y al buen nombre. Y el Estado debe protegerlos. Y es por eso respetarlos. Que si ustedes revisan, el Estado debe proteger. Ya uno conoce que es Estado, que no es una banderita amarillo, azul y rojo, y ya no, eso no es Estado. Estado es lo que hemos venido practicando de una forma indirecta, con preguntas tipo IFE, que muchos me reclaman, profe, esa pregunta ya salió, la trabajamos la clase pasada. Sí, les estoy enseñando de forma involuntaria, indirecta, perdón, que es Estado social de derecho. ¿Vale? Ustedes van ganando. Profe, de pronto un aporte, cuando habla de el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar, ahí nos podríamos ir al artículo 2.
donde habla que garantiza el Estado la efectividad de los principios, derechos y deberes. Bueno, es un principio y lo trae, le dice garantiza los derechos, principios y deberes, que son estas dos clases que vamos a trabajar. Muy bien, Carolina, bien. Hoy les voy a contar una anécdota, la verdad. Tengo un poco como desmotivado, como agotado. Y siempre trato de dar la clase positivo, a pesar de todas las adversidades. Pero he llegado a la clase y hoy la respuesta ha sido contundente. Ustedes hoy los veo dinámicos, hablándome con propiedad. Me gustó mucho ahora lo de Carolina. Excelente. Están haciendo lectura de los artículos y eso me genera mucha emoción. Es decir, que vamos por un buen camino. Pero ojo, fíjense que no estamos hablando, no hemos hablado de las altas cortes, de magistrados, de, a ver, ¿cómo es que hablan los ojo, no quiero ofender, no quiero hablar mal de nadie, no. Yo simplemente me dedico al IFEX, lo que va a preguntar. Pero hay la jurisprudencia, esa palabra la escucho con los señores abogados. Y si me pongo a conocer todo lo que es jurisprudencia y a hablar de, a ver, la Constitución se dice que se divide como que hay tres formas. Ahora no me sé las tres formas que dicen los penalistas o los abogados, pero ellos hablan de tres constituciones. No es necesario, porque es que no van a preguntar en el IFES eso. Si es, ¿cómo es que se llama? Ellos dividen la Constitución en tres partes, y me pasan los nombres ahorita. No es dogmática, pragmática. Es muy bien. La pragmática y la dogmática. Si yo me pongo ahora a enseñarles eso, muy bien. Pueden reforzar, muy bien. Hey, no lo van a preguntar. Deben conocer que hay unos derechos fundamentales, ¿cierto? Y le van a preguntar sobre ellos. Créanme que les van a preguntar. Y si no, pues, cuando entremos ahorita a los conocimientos policiales, pues, en cada clase les voy a ilustrar preguntas de años anteriores. Y vamos saliendo de la duda. Por eso que nosotros tenemos grandes éxitos por trabajar lo que tenemos que trabajar. Ojo, artículo 15, habeas data. Y van a preguntar por habeas data. Habeas data, van a preguntar así, tal cual. Profe, el artículo 15, habeas data. Mecanismo de protección. Mecanismo de protección. Habeas data. ¿Qué es? Mis datos personales. Mi intimidad. Vale. Bien. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Muy bien. Derecho de la personalidad. Cada persona puede vivir conforme a sus valores y creencias, siempre que respete los derechos de los demás. Por ejemplo, una persona puede elegir su forma de vestir sin ser discriminada. Desarrollo de la personalidad. Muy bien. 17. Podemos decir que me habla de qué? Prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos. Ojo, cuando me habla de
trata de seres humanos es como la venta de personas que todavía existe en el mundo, y no hablo de África, hablo de Colombia, Venezuela. Trata de personas. Todavía hay esclavitud, servidumbre. Todavía existe. Y yo sé que ustedes van a decir, profe, lo que dijo Carolina, profe, el artículo 12, el Estado garantizará los derechos, deberes y principios. Miren lo que pasa, lo que está pasando en el Catatumbo. Miren los homicidios. Barranquilla, por ejemplo. Cali. En el Darién, allá hay un problema grandísimo. Más, y tiene que ver más con este artículo. Pero a lo que voy es, el Estado debe garantizar el artículo 11. ¿Cierto? Y ustedes ven la cantidad de homicidios. El Estado debe garantizar este artículo, que no habrá trata de personas, de seres humanos. Y todavía existe. Pero bueno, entonces cada gobierno tiene que revisar las ramas del poder público, tiene que implementar sus partes para que esto cada día disminuya. ¿Ok? Es decir, podríamos hablar de este artículo de la prohibición de la esclavitud. ¿Vale? Bueno. Artículo 18, libertad de conciencia. Muy bien. ¿Lo leemos o quién hace la lectura del artículo, por favor? Que no se repita, por favor. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelidos a relevarlas, ni obligados a actuar contra su conciencia. Excelente, muy bien. Cada persona tiene el derecho a adoptar sus creencias, ya sean creencias religiosas, filosóficas o políticas. Cada quien tiene su derecho a tener su pensamiento. Vale, nadie me puede eliminar ese derecho. Siguiente artículo, podemos relacionarlo con ¿qué? Con las iglesias, las creencias. Iglesia, las creencias, profe, no estoy mal. Las iglesias, muy bien. Libertad de culto. Ahí está lo que tiene que ver con la religión. Una religión. Sí, religión. Bien. 20, y se ve mucho en Colombia. Acá todavía este derecho funciona. En Venezuela, Nicaragua, Cuba, China es un poquito complejo. La libertad de expresión. ¿A qué hace referencia? La política. No, es nosotros ¿Qué se puede decir de la política? Medios de comunicación. A ser libre de expresar lo que uno siente, lo que uno piensa. Exactamente. Muy bien. Oh, que de clase. Muy bien, muy bien. Derecho a la honra. Muy bien, Jay Naranjo. Un periodista puede publicar un artículo crítico hacia el gobierno sin ser censurado. Creo que está en la guía, ¿no? Sí, pero... Sí, eso está en la guía, profe. Bien, pensé que lo habías aportado. Muy bien. No sé por qué. Eso me lo había... La lista magíster de la Universidad de Antioquia. Bien, vamos con artículo de derecho a la honra, artículo 21 de la Constitución. A la honra, por favor. La ley señalará la forma de su protección.
Ok. Yair, adelante. Profe, ahí termina el artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. Muy bien. Es decir, van a crear una ley que diga simplemente el derecho a la honra. Muy bien. Listo, que esa ley ya existe. Muy bien. Vamos con. Profe, ¿cuál es la ley? No le van a preguntar, solamente tienen que conocer que está el derecho a la honra. Vale. Eso se llama, Lorena, ¿cómo se llama? Lore, ¿cómo se llama en mi frase? ¿Cómo se llama eso? No lo van a preguntar. Lore Mejía. ¿Qué ordena, jefe? Qué pena que estaba aquí, el jefe me estaba dando una orden. ¿Qué ordena? Tranquila, dice, artículo 21, derecho a la honra. Toda persona tiene derecho a la honra y se implementará una ley para que lo proteja. Sí existe la ley, pero no es necesario actualmente buscar esa ley y revisar todo el articulado y la jurisprudencia. No, conocer y tener noción de qué es el derecho a la honra. Irme a buscar una ley y buscar los parágrafos de esa ley y todos los adicionales. ¿Cómo se llama eso, Lorena, en mi frase? De ir a buscar otras leyes. Sí, irse a... Mejor para Plutón. Irse a Plutón. Plutón. Se va a Plutón, derecho a la honra, derecho a la honra. El buen nombre y la dignidad de las personas deben ser protegidas por el Estado. De ahí se crea una ley. ¿Vale? Listo, vamos a silenciar aquí. Bien, vamos con el siguiente. 22, artículo 22, la paz como derecho y deber. ¿Vale? La paz es un derecho y también es un deber de obligatorio cumplimiento. Nosotros, mantener la paz. ¿Vale? El gobierno, por ejemplo, estoy aquí en la guía, dice el gobierno debe implementar políticas que promuevan la reconciliación en comunidades afectadas por el conflicto, es decir, la paz como derecho. Y como deber también yo debo mantener todo el marco jurídico de Colombia y proteger la paz. Si yo aporto, toda mi comunidad va a estar en paz. Artículo 23, otro mecanismo de protección. El derecho a la petición. Derecho de petición. Bien. Profe, explíqueme el derecho a la petición. También hay una ley y si quiere profundizar, sí, es válido. Ahí sí no podemos irnos, ahí sí no es irse a Plutón. ¿Por qué? Porque dentro de los temas policiales, al menos que este año no salga, el derecho de petición pasa a ser un tema completo y siempre salen preguntas sobre esa ley, la ley de derecho de petición. Hay unos tiempos, unos plazos y unas formas. No voy a profundizar en ello ahora. Simplemente que hay un derecho y el Estado debe implementarlo. Se saca una ley. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace las leyes en Colombia? El Congreso. El Congreso de la República. El Congreso de la República. Nosotros como comunidad podemos proponer una ley. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. En la prueba. Los quería corchar. ¿Cómo se llama ese mecanismo de participación ciudadana? Derecho de petición. Consulta popular. Iniciativa. Referendo.
Sería un referendo. Iniciativa. Iniciativa legislativa. Iniciativa constitucional, profesor. Muy bien. Legislativa y normativa. Muy bien. Mecanismos de participación. Iniciativa legislativa. Congreso. Y ahora sí la debate, pero nosotros la tenemos esa iniciativa, que donde haya masa y presión al Congreso, créanme que si la tienen en cuenta y comienzan a debatirla, ¿sí? Dependiendo del tipo de ley, si afecta a derechos fundamentales, sería una ley estatutaria. Y dependiendo de esa iniciativa, si no son derechos fundamentales, podría ser una ley ordinaria. Pero bueno, eso tampoco lo preguntan. Pero bueno, vamos. Yo trato de darles muchos tips a manera de gracia, de risa, de rabia, de seriedad. Pero la idea es que ustedes se acuerden del profe Rada. Hey, no se vayan a Plutón. No se vayan a Plutón. 11, 12, 13 al 41. Derecho al trabajo. La pregunta va a salir. Va a salir. Llega un empleador y esa persona llega con una hoja de vida y por estar en silla de rueda, el empleador dice, no la contrato. Ahí hubo una afectación al derecho al trabajo. Al contrario, se le debió dar el trabajo y el empleador debe crear una rampla para que ella ingrese en silla de rueda. Eso es lo que debe hacerse en esa pregunta. Por eso siempre les digo, sean amplios, sean rojos. Cuando digo color rojo, ¿a qué hago referencia? Partido Liberal. Liberal, sean amplios. El Estado arrodillado al pueblo. Hagan las opciones de descarte, sean amplios, porque en las opciones de respuestas van a encontrar amplitudes que van más hacia el pueblo. Sí, me estoy haciendo entender la idea. Nada de conocimientos específicos, científicos, especializados, no. Hey, les pregunto, ¿de qué me habla usted como ciudadano? Conoce el artículo 25, sabe que tiene ese derecho, tiene que saberlo así, derecho al trabajo. Derecho al trabajo, claro que sí. Bien, artículo 26. Hace referencia a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El trabajo, libertad de escoger una profesión. 29. Derecho al debido proceso. Derecho al debido proceso. 30 al habeas corpus. Lo preguntan. Me acuerdo tanto de este habeas corpus. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Dignidad humana. El habeas corpus. El habeas corpus, yo solo voy a proponer así. El habeas corpus se lo propongo así. Hecho, ojo, hablo de una forma académica y para que creen la mnemotecnia. Vale, no estoy juzgando al Estado colombiano. No estoy juzgando al Congreso. No, ojo. Mnemotecnia de ese artículo habeas corpus es los bandidos, clan del Golfo, todos aquellos actores criminales que violan la ley. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Entonces, habeas corpus hechos para los
bandidos. Ojo, no es que sea así, no, es mnemotemia. Profe, ¿y usted por qué menciona eso? Los abogados penalistas, defensores, este habeas corpus se lo saben de tú a pa, de arriba a abajo, de inicio a fin. ¿Por qué? El habeas corpus me habla que cuando una persona ha sido privada de su libertad, ellos pueden activar esta mecanismo. No sé si me he hecho entender, es decir, nadie puede ser privada de su libertad de acuerdo a la ley. Que me habla de qué forma. Orden judicial y hacerlo flagrancia. Flagrancia. Entonces, cuando usted cree que ha sido privada de la libertad de forma injustificada, ¿qué hace el abogado? Activa la habeas corpus. Necesitan habeas corpus. Pregúntele. Velan por los derechos. La dignidad humana, dignidad humana. Profe, hay otra pregunta. Ahí ese habeas corpus lo puede solicitar cualquier persona, ¿no? No solamente un abogado. Cuando una persona cree que ha sido privada de su libertad de forma injustificada. Y es ahí cuando ustedes ven, ay, ¿por qué salió libre? Habeas corpus. Ay, ¿por qué salió libre? El abogado siempre todo habeas corpus. Y la mayoría de todos ellos, que aunque ustedes vean que está el video, las pruebas, habeas corpus. No sé cómo hacen, pero habeas corpus. Vale, mecanismo de protección, artículo 30, habeas corpus. Va más hacia la forma que más salen estos bandidos de procesos penales. Vale. Profe, una pregunta. Señor. O sea, el habeas corpus también aplica cuando de pronto a la persona le dieron libertad y demoraron, o sea, para darle la salida, ¿cierto? También aplicaría. Abogados corren con habeas corpus de inmediatamente y lo aplican porque es un mecanismo de protección. A ver, los mecanismos de protección son aquellos implementados para cuando se vea vulnerado, se vea que se va a violentar un derecho, antes que lo violen, yo corro con un mecanismo de protección, lo activo para ante una evidente vulneración, activarlo. Entonces activa mucho lo que es el habeas corpus. Si ven que no le dan la libertad, pues un señor juez inmediatamente puede, se llama, eso tiene su nombre también, una acción de cumplimiento si no estoy mal. Pero bien, derecho habeas corpus utilizado como mecanismo de protección cuando una persona ha sido privada de la libertad. Siempre preguntan por artículo 15, habeas data, habeas corpus. Lo he visto en todos los concursos de ascenso. Vale. Bien. 31, principio de las dos instancias. Caso, por ejemplo, Andrés Felipe Arias, antiguo ministro de Agricultura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él en su mundo de defensa con los abogados y demás, decía que Colombia tenía el tratado y los señores ministros son investigados y sancionados ¿por quién? Por el Congreso, ¿no? Senado. La Corte Suprema de Justicia. Ya los señores ministros anteriormente, caso de Uribe, el ministro Uribito, que como le decían, Andrés Felipe Arias, él siempre ha reclamado y ha salido a todas las entidades internacionales que a él la Corte le dio una sola instancia y ya lo juzgó y lo condenó. Y si no estoy mal, sí, muy bien, Serrano, el caso de agroingresos seguros, muy bien. Entonces, volvieron a abrirle y una segunda instancia que fueron los mismos que lo juzgaron en la primera instancia. En fin, eso terminó como que ahí quedó otra vez. Lleva ya toda la vida en ese proceso. Pero bien. Profe, eso pasaba también en la 1015 y en la 2196 lo cambiaron. Cambiaron, muy bien, muy bien.
esa es la participación. Muy bien. Es que se crearon las dos. Muy bien. Entonces se van para debido proceso de las dos instancias. También lo pasaron a la ley disciplinaria policial. Bien, ojo que no es la ley 1015, es la ley 96. Bueno, soy cabezón, pero mi memoria a veces falla. Vale, pero La 1015 tenía una sola instancia y cuando crearon la 2196 le pusieron lo de las dos instancias. Oye, aprehensión en flagrancia, artículo 32, ¿cierto? Ese es, ya nosotros lo entendemos bien, ¿cierto? No vamos a debatir sobre ello. 33, derecho a la no autoincriminación. Es decir, tengo derecho, cuando capturamos a una persona, es uno de los derechos que le hacemos en el derecho de capturado, ¿cierto? Y ahí ustedes ven que le aplican ¿cuál? Derecho a no autoincriminarse sobre el delito que lo estamos haciendo la captura de flagrancia y que no puede también frente al segundo grado de constitucionalidad, tercer grado de constitucionalidad, en fin. El derecho de capturado me habla aquí del artículo 33. Sé que hay personas que nunca han capturado a una persona y que nunca le han leído el derecho al capturado. Pero no sé si entenderán. Es como derecho a no culparse, sino que todo se ha vencido en la parte judicial. Hay lo que se disponga allá en la parte judicial. Pero no voy a autoculparme de algo. Bien. 34, prohibición de ciertas penas. ¿Cuáles son ciertas penas? El destierro, prisión perpetua o confiscación. Aquí no existe la confiscación, ni la prisión perpetua, ni el destierro. Bien. ¿Qué es destierro? Ustedes no se preguntan qué es destierro. Profe, alguien del territorio, profe. Todos saben. Destierro es expulsarlo, digamos, del país. Desaparecido. Desplazamiento, el desplazamiento. El desplazamiento, profe. No. No es tanto desplazamiento. Desaparecido, no. Sacarle un territorio, profe. Siendo colombiano, sácase de Colombia. Los exilian, profe. Bien. Bueno. Prohibición de destierro. No puede quedar como condena, no. Usted, como cometió un delito, pues se sale de Colombia y ¿qué? ¿Para dónde me voy? A vivir que en el agua. Y eso que el agua también es territorio de los estados. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Artículo 35, Pablo Escobar. Expropiación no es lo mismo que confiscación. No. Sino que, a ver, en procesos judiciales, hay que hacer la redundancia, en los procesos pasan unas etapas y confiscar viene siendo como no hacer el proceso judicial y quitarlo enseguida. Expropiar es diferente porque debe haber procesos judiciales. Por eso está en la palabra Estado. Por eso tanto les inculqué el Estado, para que entendieran de que hay contrapesos en el poder público. En la confiscación podríamos abolir lo que es la parte del proceso y podríamos ser podríamos ser autoritarios. Caso Maduro o Chávez, que ellos
Ellos llamaban, no sé si vieron a Chávez, y Chávez cogía el micrófono y ciérreme Bavaria. Y de una, eso no, Chávez no, con el ministro y listo, ya pasaba al Estado. Vale. Para la expropiación en Colombia tiene que haber un proceso. Artículo 35, Palacio de Justicia, Pablo Escobar, ahí quedó. La extradición. Ahí quedó, y ahí Pablo Escobar hizo lo imposible, pero ahí quedó. Ojo, todo lo que hablo son mnemotecnias para que ustedes puedan trabajar una pregunta tipo IFEX de acuerdo a cada artículo. Va a haber una pregunta, no van a haber 31 preguntas de una por cada derecho, no. Este año el IFE puede preguntar, como lo hace todos los años, sobre habeas corpus, habeas data, y puede preguntar sobre el derecho al trabajo, puede preguntar por la libertad de cultos, que lo ha preguntado casi en la mayoría. Me acuerdo de una pregunta sobre de alguien que fue a prestarle servicio militar y por tener una religión, él dice que no puede levantar armas, y ustedes respondieron de que toca obligarlo a aportar el armamento porque está prestando servicio militar. Entonces, ojo, que el IFE va a preguntar una pregunta, ellos van a seleccionar artículos aleatorios y le van a preguntar. Derecho, bueno, la extradición, ¿sí? Ya cuando es requerido por una autoridad, por otro estado, por haber cometido delitos allá en ese estado, y Colombia lo que hace es extraditarlo, enviarlo para allá. Ojo, no es el destierro, ¿no? Es requerido por una autoridad judicial y después vuelve. ¿Cuál fue el último caso de que Colombia lo extraditó y ya volvió? Mancuso. Fabio Ochoa. Los Ochoa. Ya terminaron todos 20 años por allá y ya retomaron. Están ahí en su finca, en sus caballos. Vale. El derecho al asilo. Entonces, en cada estado tenemos estados dentro del territorio, es decir, dentro del territorio del estado colombiano hay como unos pequeños estados involucrados. ¿Cómo se llaman esos pequeños estados de otros países acá en Colombia? ¿Cómo se llama esa casa? Embajadas. Los consulados. Cuando yo me sienta perseguido políticamente por el Estado colombiano, ¿qué hago? Puedo pedir asilo, voy a esa casa de refugio. Y las autoridades colombianas no pueden ingresar a esa oficina, llamada embajada. Y estoy allá protegido. La cosa es cómo salgo de ahí. Apenas toque puerta, me echan mano. ¿Vale? Derecho de reunión y manifestación, ya ustedes lo conocen, es un derecho fundamental. Por eso es que ustedes ven ahora que primero se envía el comandante de estación, se llama al alcalde. ¿Para qué? Para escuchar la protesta, la manifestación, siempre y cuando no afecte otros derechos. Bueno, derechos de la asociación, derechos del sindicato, derechos de participación, y el último es el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Es decir, que dentro del pensum académico en los colegios, el último artículo dice que debe darse clase de ¿qué? La Constitución política de Colombia. Por eso ustedes ven que casi en todos los cursos que ustedes participan, dan clase de Constitución política de Colombia. No sé si alguno de pronto no tiene claro cómo asociar estos artículos. Ojo, le van a preguntar mucho por ellos. Ya les dije los que siempre salen. La libertad de culto la conozco porque, es más, me acuerdo tanto esa pregunta del servicio militar.
habeas corpus y habeas data, por las preguntas literales. Alguien dice, profe, este derecho no lo tengo como que no, la verdad no. Faltaría como un empujón para crear una mnemotemia que me permita a mí decir, este es un derecho fundamental. O, si no es el caso, Eliana. Hola, profe, buenas noches. Quería saber con respecto al caso que usted nos indica que se resolvió, porque me recuerda también el caso de un auxiliar que Del pelo. Sí, señor. De que era como rockero. Sí, profe, que no se Y quería. no se quería peluquear. ¿Era así? Sí, profe, exacto. Y él decía que era una religión. Ahí no era, él reclamaba como si fuera religión o algo así. El Sí, asunto que transgredía supuestamente un derecho fundamental. sí, pero en todo caso, si no estoy mal, buen caso y todo, fue mediático, no auxiliar, pero si no estoy mal, tuvo que motivarse. Si no estoy mal. Sí, si no estoy mal. Tuvo que motivarse. Pero no voy ahora a debatir sobre ese tema porque sí vamos a profundizar sobre ello cuando estemos en el módulo. Adelante. Sí, quien levantó la mano, por favor. Profe, buenas noches. Profe, de eso hay una película, creo que es estadounidense, donde un combatiente, creo que él, por la religión, nunca quiso por un arma, creo que... Hasta ¿Sí? Sí, creo que él es enfermero y se dedica a salvar vidas, pero él nunca levantó un arma. Hasta el último hombre. Oiga, Es correcto. tengo una memoria grande, ¿no? Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Saquen la hoja del 1 al 5 y preguntan sobre los derechos fundamentales. Vamos. Y luego pasamos al bloque de sugerencias y aportes. Vamos. Pregunta 1. Saquen una hojita. Pregunta 1. Por favor, saquemos una hojita. Saquemos una hojita. ¿Ya? Colóquenle su nombre, por favor. Colóquenle su nombre. Colóquenle su intendente, por favor, su intendente. Colóquenle su intendente del 1 al 5 y ustedes van a colocar ahí, van a colocar la letra que ustedes crean que es la opción de respuesta correcta y al finalizar yo les voy a ilustrar el cuadrito de las respuestas, ¿vale? Para que sea algo más dinámico, sea algo más dinámico, por favor. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta, son 5 nada más sencillitas para que no voy a salir y regreso mañana. Bien, entonces vamos con la primera pregunta de la noche y buena suerte. Voy a ampliarles para que no digan que no les ayude. ¿Okay? Yo trato de ayudarles al máximo. Soy demasiado madre con ustedes, pero bueno. Vamos, primera pregunta. 1 minuto para ganar y buena suerte.
Por ejemplo, quería yo, y esto lo van a trabajar con Medardo, preguntas de sociales y cómo descartar opciones de respuestas. Esos son módulos completos que ustedes van a trabajar. Pero ¿qué es lo primero que se pide? Entender qué derecho está trabajando el IFES en una pregunta. Aquí está el nivel básico. Muy sencillo porque trabajo solamente conocimiento. No aplico todo el modelo centrado en evidencias del IFES, no. Trabajo la estructura tipo IFES, pero no basado en ese modelo, sino para ayudarles a identificar conocimiento y cómo es la metodología. Solamente eso. No trato de evaluar conocimiento, sino ayudarles a aportarles con esta pregunta lo que estamos comenzando a trabajar. Listo, se acabó el tiempo, paso a la segunda pregunta. Pregunta literal. Bien, se nos acabó el tiempo y tercera pregunta. Me quedan 30 segundos para esta pregunta. Profe, haga silencio que estamos en la pregunta. No. Al salón van a ingresar varios compañeros, varios profesores, varias revistas que van a estar hablando. Usted concéntrese en su pregunta. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. Profe, no se ve la imagen, profe. Ahí se ve, profe. Tranquilo, tranquilo. Listo. Vamos. Un minuto desde ahorita. Adelante. Cruz Vega, si me puedes escribir, yo voy leyendo la inquietud. Estamos en la pregunta.
Bien, entonces pasemos a la última preguntilla de la noche. Me queda un minuto para esta pregunta. Profe, perdí. Si no me la sé, la sé. Sí, muy seguramente la sé, claro que sí. No, mentira. Profe, ¿cuál es la primera? Ya, tranquilo. ¿Y la tercera? Toda. Muy bien, me entendieron la risa. Muy bien. Bien. Entonces, voy a ilustrar. No, me toca devolver para que el compañero vea. Es la primera. Me voy a devolver para que mi compañero vea las pregunta 1, pero no creo que te alcance para responder. Ok, pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 4. Pero va muy suave, profe. Y vamos para la última. Oye, pero yo no veo, la está seleccionando. No, la estoy ilustrando para un compañero que pidió que le ilustrara nuevamente las preguntas. Ya mandaron la copia del grupo. Listo, entonces vamos a ilustrar y me comentan cómo le fue. Cinco de 5, profe. No te creo. 5 de 5, profe. 5 de 5, profe. 5 de 5. Bueno, perdí la primera. No, es válido. 3 de 5, Profe, no, perdí la primera. Válido. Miren, si ustedes no me creen, aquí porque el tiempo no nos da, o doy la clase únicamente para preguntas, o le doy para contenido, pero ustedes van a tener solo clases de preguntas, y ahí el texto es más amplio. Los casos presentados tienen muchas palabras, es decir, según la constitución política, que es color azul y color rojo, y comienza a colocar un montón de textos para llegar a la pregunta que está aquí, cortitica. Un estudiante manifestó esto y esto y esto y esto. Vale. Entonces, van a encontrar mucho texto
La pregunta hace referencia, es muy corta, pero hacer la lectura me va a tomar mucho tiempo. Entonces, o tomamos una clase completa de preguntas para ir evaluando cada clasificación. Aquí apenas estamos iniciando y dando un preámbulo, ¿ok? Con esto finalizamos la clase. Dios me lo bendiga y buena suerte. Profe, usted disculpe, antes de que se vaya, regáleme la